y bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre. En este programa especial tengo el gusto de tener al doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, que es especialista en urología y psiquiatría argentino, que está con nosotros debido a que pertenece al grupo de trabajo del GEOC, del grupo de estudios de olfato y gusto, al que yo tengo el honor de pertenecer, con la doctora Graciela Soler, y el doctor es responsable del área de sexología y medicina sexual, división urología del Hospital Enrique Torno, y pues bueno, vamos a hablar un poco de todo con respecto al COVID, la alteración de olfato, todo el trabajo que viene desarrollando con el grupo de GEO, ya que lo que es la pérdida de olfato y de gusto, pues bueno, realmente hasta con nosotros los otorrinos es una parte como olvidada y que ahora, como es una alteración súper importante con el COVID, pues bueno, estamos retomando un poco lo que es estar enfocado y me parece excelente tener un sexólogo, urólogo dentro de ese equipo de trabajo y poder tener su opinión. Gustavo, bienvenidos a Respirar Libre. Un placer, muchas gracias por esta entrevista, Sajitza. El grupo de olfato y gusto que encabeza la doctora Soler y que ha armado es un grupo multidisciplinario que está formado por muchos otorrinos, pero no solo. Somos psiquiatras, neurólogos, soy el único urólogo también, y trabajamos en todo el espectro del olfato y gusto, como vos decías, por ahí un poco olvidado en la especialidad. Desde mi perspectiva, trabajo mucho en la conducta sexual humana y el olfato, ¿verdad? Cómo ha tenido que ver el olfato, quizá perdido como concepto de acercamiento a una pareja, pero muy presente en el momento de tomar una decisión por si uno avanza o retrocede. Generalmente, y sobre todo los varones latinoamericanos, nos manejamos mucho con el concepto de atracción sexual primaria, que es aquellas cosas que vemos, o sea, el pelo, la cara, el cuerpo, las piernas, los zapatos, los fetiches que tienen que ver con la cultura. Esos serían los objetos de atracción sexual primaria, que son muy característicos y por eso los varones nos venden cualquier cosa con algo que tenga forma de mujer. A veces ni siquiera la completud, de la forma de mujer. Después están los elementos de atracción sexual secundaria que vienen o devienen, mejor dicho, cuando uno genera un vínculo afectivo que ya se siente más como en intimidad, más con una ondina emocional que genera más atracción. Pero eso viene secundariamente. Lo que nos genera atracción inicialmente es lo que vemos, lo primario. Y el olfato no es tenido en cuenta, pero no significa que no actúe y no esté presente. De hecho, y no solo en los perfumes, los desodorantes, todas estas cosas de alguna manera han disimulado el olor natural de la piel, las feromonas que son captadas no a nivel del nervio olfativo, sino a nivel del nervos terminales y el órgano nasal, tienen incidencia muy significativa en la conducta sexual humana. Pero bueno, por ahí me fui un poquito porque no tiene que ver necesariamente con el COVID, o sí con el COVID, porque en este momento estamos encerrados. Tenemos ¿no? Alteración del olfato. Claro que sí, tiene que ver. Sigue en esa onda que estamos bien enfocados para la entrevista. Perfecto. Uno no lo hubiera tenido en cuenta quizá en otro momento, pero hay muchos vínculos que pueden fortalecerse o determinarse por cosas que no son a nivel consciente. Por ejemplo, ¿por qué uno se podría enamorar de dos mellizas, de una sí y de la otra no? ¿Qué pasó con esa? ¿De qué manera olía esa melliza? Digo, para el público, las feromonas son aquellas cosas que están de alguna manera en el aire, se transmiten de especie en especie, no tienen que ver, no se mezclan entre especies, pero que son propias de cada especie, son captadas por un órgano muy dejado de lado, que es el órgano vomeronasal, y se transmiten al cerebro no racional, o sea, al cerebro, al hipotálamo exactamente, donde están los núcleos que registran y modelan nuestras conductas apetitivas y consumatorias. Las conductas apetitivas son las que históricamente han hecho que el hombre salga
de la caverna a cazar con Z, la actitud del cortejo, son conductas apetitivas que tienen que ver con el lograr cosas y la apetencia. Las conductas consumatorias son más de los primates superiores hacia el hombre en adelante, son conductas que están más vinculadas al coito genital, ¿verdad? La lordosis en la hembra, el movimiento de pistón del varón cuando tiene sexo, etc. Todas estas conductas están localizadas en los núcleos preóptico, ventromedial, etc., en el cerebro del hipotálamo, que es el que produce o registro de este impacto que puede tener el aroma de otra persona. Por eso volví al ejemplo de las dos mellizas con las cuales de una nos enamoramos y de la otra nos pasa desapercibidamente. Bueno, esto tiene mucho que ver con el olfato, las feromonas y la conducta sexual humana. El tema es que en el encierro, o sea, este encierro va a dar mucho para trabajar a futuro, porque hoy no tenemos, hoy lo estamos viviendo, se harán estadísticas a futuro cuando haya la posibilidad de ver qué nos ha ido sucediendo. Porque, por ejemplo, en lo sexual pasó algo más o menos parecido que con la comida. Y yo me imagino que tanto en Estados Unidos como en todo el mundo circulan por el WhatsApp los chistes que me comí todo lo que había comprado en la primera semana, me lo comí, o sea, lo que había comprado para todo un mes me lo comí en la primera semana, porque la ansiedad Claro, y la angustia generan un es consumo así, masivo. es así, Se puede hacer el es parangón así. con respecto al sexo, porque muchos creyeron que era una oportunidad excelente para consumir sexualmente todo lo que se tenía a mano en la casa. Y en realidad eso puede haber funcionado bien los primeros 30 días, pero después, si no se mantienen otros ciertos circuitos de sensualidad y erotización, es muy difícil mantener la conducta enfocada en la persona con la cual estás todo el día, todo el tiempo, desde que te acostás hasta que te levantás, te acostás, De que te cocinás. levantas. Es muy difícil mantener eso y gran parte de las consultas que recibo en sexología hoy tienen que ver con la pérdida del deseo. Y la pérdida del deseo, si bien está vinculada a una baja de hormonas en el varón, cuando hace el proceso de lo que se llama popularmente andropausia, no todos los varones van a ser andropáusicos, solo un 30% de la población aproximadamente, pero de esos varones que consultan y han perdido el deseo sexual, en realidad cuando uno investiga un poquito más, está más vinculado a que se han aburrido, pero no tienen en cuenta que la otra parte también se aburrió. ¿Por qué? Porque han dejado de tener esas conductas de cortejo, de acercamiento, que no es fácil, por supuesto, o sea, en la dinámica de un día haciendo trabajo en home office, de atendiendo a niños y demás, por supuesto que mantener el erotismo es una faceta que no... Complicado. Claro, aparte, yendo estrictamente al tema del olfato, que sabemos que se puede perder como síntoma en el COVID, habría que ver qué pasa con ese olfato y la conducta sexual, se sabrá a futuro, ¿verdad? Pero cuando está permanentemente saturado de ese estímulo. Es como cualquier Y estímulo. exactamente. Y con respecto a las consultas que has tenido en estos últimos tiempos, que me imagino que estás hablando un poco de lo que es también la pérdida del deseo, con respecto a lo que ha sido la conducta previa a todo este tipo de que estamos viviendo, del encierro, y también con respecto a todo lo que viene pensándose en este encierro, porque a partir de ahora hay un cambio también en lo que es el día a día o la incertidumbre de que viene en cuanto al trabajo, que viene en cuanto a la familia, que viene en cuanto a hacer todas las cosas. Entonces, yo creo que hay dos factores. ¿Cómo te lo han abordado los pacientes? ¿Cómo ha sido eso? Los varones, en general, yo veo varones y las parejas de esos varones. En Ujú. general no me consultan mujeres espontáneamente, sino que yo las cito a las parejas de mis pacientes. Y porque es interesante escuchar el argumento del otro lado de qué es lo que el varón cree que le sucede. Porque los varones solemos ser vulnerables en este aspecto, donde una falta de erección puede propiciar como un continuum de falta de erección, pérdida del deseo,
eyaculación rápida, se afecta todo el circuito de la respuesta sexual porque solemos como entrar en pánico. Los varones nos dignificamos mucho a punto de partida de lograr y mantener una erección. Eso nos define como hombres. No importa si después la elección de objeto es heterosexual u homosexual, eso es otro tema, pero lo que nos define y nos da dignidad tiene que ver con la erección. Ahora, si no hay deseo, no hay erección, porque la erección es una consecuencia de un estímulo que parte y genera toda la activación del sistema parasimpático, etcétera, que llena de sangre a los cilindros del pene. Y es muy difícil mantener el deseo en un vínculo donde no hay un respiro, porque no hay nada nuevo, no hay salida y no hay creatividad que implicaría poder reencontrarse. Entonces, esa pérdida del deseo muchas veces hay que abordarla con cosas simples, porque no hace falta testear las hormonas necesariamente ni inyectarse medicaciones dentro del pene. Por supuesto que los medicamentos orales pueden llegar a ser muy útiles. El tema es cómo recrear ese circuito que se ha ido como aplanando dentro de la familia o del vínculo. Armar una cita, bueno, nos encontramos bañados, cambiados con ropa sensual, el sábado a la tarde, por ejemplo. Va a ser una cita que tenemos programada. Entonces, para poder salir de la continuidad y salir del jogging, de las chancletas o chanclas, como le dicen ustedes, de la ropa de vagina, y poder armar un encuentro, inclusive pautando con los niños de que los padres durante 2 horas tienen que hablar, van a estar con la habitación con la puerta cerrada. Esa estrategia, sumado a eventual medicación que uno utilice, puede llegar a ser muy útil. Ahora, vos me decías ¿Y dónde entra el olfato ahí? Bueno, uno de los ejercicios que se llama Placereado 1, está perfecta la pregunta, está perfecta porque me da pie a... vuelvo a lo mismo de antes, cuando te decía los varones solemos ser muy lineales a veces, entonces... Tenemos que tener una erección, tenemos que estar en el dormitorio, desnudos, penetrar y eyacular. Y a veces eso hace que perdamos de vista todo el entorno que tiene que ver con la sensualidad y el erotismo. A ver, la sensualidad es todo aquello que nos impacte los sentidos. Vista, olfato, gusto, lo que escuchamos. Llevarlo al varón que vuelva a tomar contacto con eso. Por ejemplo, que ponga a su pareja boca abajo, con una linda lencería, algo que le guste, con un rico perfume, y que solo se dedique a degustarla, a olerla, a erotizarse con eso, que a lo mejor hace 15 años que no lo hace, desde que se casaron dejaron de hacerlo. Porque muchas de las faltas de erecciones y pérdida del deseo sexual tienen que ver con haberse desvinculado de aquella secuencia que les daba erotismo, o sea, que los excitaba. Entonces, el olfato entra en esto como un elemento primordial porque estás tomando contacto con el cuerpo del otro sin la exigencia de la erección para la penetración, porque justamente una de las pautas en sexología a veces es prohibir la penetración, porque eso abre directamente el panorama de poder disfrutar del encuentro con el cuerpo del otro sin la obligación de tener que penetrar. Entonces la erección pasa a ser secundaria, algo que preocupa mucho al varón porque tiene esta ansiedad de rendimiento, y el hecho de volver a poder besar a su pareja, olerla, morderla, lamerla, tiene que ver con los contactos. Todo lo que uno hace cuando se pone de novio o cuando seduce a una persona, se deja de hacer en general cuando se estableció el vínculo. Poder rescatar ese tipo de cosas donde el olfato tiene mucha importancia. Por eso los perfumes importados son tan caros y tan determinantes, porque nos disparan sensaciones vinculadas al erotismo. Puede ser tan sensual un zapato con tacos como un perfume, como una lencería. El tema es que cómo impacta a cada quien eso. Pero el olfato está muy presente en... A ver, el olfato es una sinapsis con el mundo, de alguna manera. Uno a través del olfato define si algo le apetece o le desagrada, inclusive si algo es peligroso por un mal olor, por ejemplo. Pero en general en lo sexual se pierde como la continuidad de que ese olfato puede ser la puerta de entrada hacia otras cosas
que no están solamente en lo genital. Poder sacarlo un varón de lo genital y llevarlo a lo sensual y lo erótico, muchas veces, independientemente de la pastilla que tome, muchas veces es el secreto para que pueda recuperar aquel deseo que cree que se ha clausurado. En el caso, si retomamos un poco los pacientes con trastornos de olfato, ¿qué Ujú. herramientas se valen ustedes de los sexólogos para esa primera parte que es tan importante y que es pues con la que despierta todo lo que es la parte instintiva cuando está abolida? Porque una de las cosas que estamos Sí, hablando es, claro, la conducta ahorita que está pues el encierro, la diferencia de lo que es la actividad diaria, pero otra también es la consecuencia de las personas que han padecido y que se quedan con un trastorno definitivo de olfato. En ese caso, ¿qué herramientas, qué terapias, qué otras cosas pueden, o sea, la consulta en ese momento, cómo la deriva? claro, o sea, yo no hago reeducación olfativa, eso lo hace gente muy especializada, ¿verdad? En otorrino, Pero por se ejemplo. trabaja en conjunto en todo lo que es el EOC, se va redireccionando, porque es una parte muy básica en los pacientes de tu Claro, área. claro, 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 sin duda. O sea, la rehabilitación olfativa la hace, por ejemplo, la doctora Soler, ¿verdad? Ahora, lo que yo trabajo es lo cognitivo-conductual. Las cogniciones son aquellas cosas que hacen que uno cómo uno lee el mundo, o sea, por eso alguien ve el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, son las cogniciones las que nos dan ideas y las ideas dan emociones y las emociones se transforman en acciones muchas veces. Entonces, desde mi lugar yo trabajo con conductas, con terapias cognitivas conductuales. Esto que te decía recién se llama placeriado 1, se puede por supuesto que googlear. Placeriado 1 es cómo la pareja vuelve a tomar contacto con el cuerpo del otro sin la exigencia del coito. Y el contacto con la pareja está vinculado a poder volver a utilizar los elementos sensoriales de la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y no estoy hablando del Lo sexo oral porque básico. no estoy hablando, porque está excluida la zona genital, justamente. Ahora, yo le digo a un paciente, tu mujer de espaldas, con una linda lencería, y que vos pases tu nariz por toda la espalda, desde la base de la espalda hasta el cuello. Uy, me encantó la idea. ¿Lo has hecho alguna vez? No lo hice nunca. Bueno, eso es Es la una tarea. simplificación extrema, ¿verdad? Pero sería la tarea para volver a poder revincular a alguien que ha perdido la idea de del impacto que puede tener el olfato en su vida sexual. Ahora, un paciente que ha tenido una pérdida del olfato severa, es un tema porque también es un tema para cómo va a elegir su alimentación, es un tema también cómo se va a vincular con su sexualidad. Eso es más difícil, porque una cosa es tener digamos, la fisiología indemne y no usarla porque no se te ocurre, y otra cosa es tenerla abolida. En el paciente que la tiene abolida es más complejo porque es más desde la obligación de la conducta volver a contactarse con aquellas cosas que él tiene que recordar que le daban placer, pero ya no la siente. Pero acá tratar de linkearlo con el placer que le va a dar a la otra parte con quien esté teniendo sexo, ¿verdad? Entonces, eh, él no va a sentir olores, pero sí puede tener la conducta que lo llevaba a tener placer cuando sentía olores, porque el hacer también genera emociones, aunque no está el impacto del olor, pero el hacer, recordando de lo que sentía cuando estaba bien, puede ser una vía y un camino. No es fácil, pero es lo que se utiliza, sumado a los otros elementos de medicación oral, lencería, etcétera, cosas que pudieran motivar un amplio panorama de estímulos sensuales y eróticos. Definitivamente es una especialidad bien interesante, sobre todo en este momento mundo que estamos viviendo, tanto porque yo creo que, claro, la situación de cuarentena que no habíamos vivido, por lo menos los que estamos vivos, no habíamos vivido una No, pandemia. Entonces es no. algo que es netamente algo nuevo para todos en la parte médica, pero también en la parte conductual, eh, esta forma de estar, a lo mejor familias que tenían muchos años juntas, pero que cada quien en su mundo, el momento de compartir es escasamente 2 horas a la semana, o posiblemente menos, o entre varios países. Y esto ha cambiado mucho.
En cuanto Ujú. a número de consulta, ¿has tenido un aumento, has tenido un cambio? ¿Cómo ha sido ese cambio de la consulta tuya en este momento con respecto a no tanto por los pacientes ya que hayan tenido, sino por el estilo de vida que estamos teniendo en este momento? Mucho aumento de la consulta vinculada a la pérdida del deseo. El número de consultas Ujú, globales ha disminuido ujú. para ahora empezar lentamente a aumentar, porque no todos los pacientes aceptan tener un intercambio por un medio audiovisual, porque no están acostumbrados, o porque creen que va a estar vulnerada su intimidad, o porque no tienen espacio en la casa. Tengo un paciente que se va al garaje y me habla desde el auto. La consulta la realiza desde el auto, que es una buena estrategia porque no tiene lugar en la casa para poder estar en la intimidad que le permitiera hablar de su sexualidad. Las consultas en número disminuyeron y ahora gradualmente vienen aumentando. Y el motivo de consulta que yo más recibo tiene que ver con la pérdida del deseo sexual, que es como iniciamos un poco la charla, ¿no? Ujú. Hay mucha patología de la salud mental que se está empezando a ver y que estadísticamente está vinculada a trastorno del estado de ánimo, ansiedad, angustia, síntomas depresivos, algunos síntomas vinculados al estrés postraumático, aunque todavía esto no ha pasado, pero gente que rápidamente y en forma vulnerable declinó, y trastornos de ansiedad generalizada que no me llegan directamente, o cuando me llegan yo los derivo, si bien soy psiquiatra, pero solamente trabajo en medicina sexual. Entonces tengo un equipo de trabajo para no ocuparme de estos cuadros. Pero esto, obviamente, estos cuadros emocionales van a generar una disfunción en la sexualidad. Y ahí, por más que uno sugiera la mejor estrategia olfativa, no hay sustrato sobre el cual trabajar, porque hay otras cosas que atender Claro, antes, ¿verdad? Hay otras cosas que amerita atender antes, medicación definitivamente. sin Pero, duda. y una proyección con respecto a tu experiencia de todo lo que va a traer este cambio de vida en todos nosotros. O sea, de Va. aquí en adelante, ¿qué Ujú. expectativa tienes tú dentro de tu especialidad con respecto a la conducta? Eh, te lo divido en dos a la respuesta. Con respecto a la conducta, la abordo ahora después, pero el tipo de encuentro sexual, de hecho, se va a modificar, porque se han modificado los vínculos a punto de partida de primero el email y ahora los teléfonos celulares y los medios, este, la- las estrategias, las plataformas sociales, ¿verdad? Se ha modificado la forma de encuentro. Pero, por ejemplo, en Holanda se autorizó de nuevo las trabajadoras sexuales, pero con un protocolo. Es protocolo para trabajadoras sexuales, o sea, lo que serían prostitutas, trabajadoras sexuales. Se les posibilitó volver a trabajar con un protocolo que implica no besos, no acercamientos, ciertas posiciones sexuales, solo ciertas posiciones que mantengan en lo posible la distancia cara a cara del otro, independientemente del uso de profilácticos y demás. Entonces, esto sin duda que va a cambiar la forma de relacionarse porque aquellos poliamores que han surgido mucho en el último tiempo, bueno, habrá que ver cómo se vinculan de acá en adelante porque el poliamor puede ser una posibilidad que se ejercía hasta la pandemia. Ahora, en alguno de los dos que ejercían, o de los muchos que ejercían el poliamor, puede aparecer una fobia en contagio. Entonces, por ahí decline la actividad de polienamorarse esa persona. Tener un amante o la salida de caza con Z podría también modificarse porque los lugares eh, de conocer gente posiblemente tengan distintos formatos, entonces eso va a modificar inclusive la forma de encuentro sexual. El hecho que se modifique es como el lenguaje, la conducta sexual de alguna manera, ¿verdad? Porque el lenguaje no es cerrado y por eso empiezan a aparecer palabras que identifican a ambos géneros, por lo menos en Latinoamérica. Eh, y la sexualidad nunca está cerrada y no se la puede como compartimentalizar en compartimientos estancos, sino que irá adaptándose y adecuándose a las nuevas modalidades porque hombres que hoy tienen 70 años nunca usaron profiláctico, porque no era necesario y no se entendía. Bueno, hoy un chico de 20 años creció con el concepto del uso profiláctico y no asume que no debería usar un profiláctico. Entonces, eso cambió la conducta sexual. Por eso,
digamos, en la tercera edad, el 10% de los nuevos casos de HIV son varones de la tercera edad, porque no utilizan los medios de protección. O sea, no alcanzaron a adecuarse a las nuevas conductas sexuales. Bueno, habrá todo un cambio y habrá un arcoíris de colores de adaptaciones a esta nueva realidad. No tengo un elemento único y cerrado, pero que sin lugar a dudas esto va a dar origen a cómo se entablan las próximas relaciones sociales y las sexuales como que van de la mano, ¿no? Definitivamente. Bueno, dentro de un año hablamos y me dices cómo ha cambiado la consulta. Ah, me encantaría. Fue una charla muy agradable. Muy agradable. Eso, ahora podemos ver cómo ha cambiado. Gustavo, me Sí, encantaba de verdad este sí. enfoque que le hemos dado, claro, porque no hemos tenido una serie interesante de entrevistas en nuestro canal, pero no habíamos abordado este tema. Y sobre Ujú, todo con alguien que está dentro de un grupo de estudio multidisciplinario, ujú, que es bien, como tú dices, compartamentaliza todo lo que es la estructura ujú, del paciente. Ha sido ujú. un enfoque bien interesante y yo espero que, bueno, que a nuestra audiencia le haya interesado. Y quedamos pendientes para ver cómo es la evolución posterior a este cambio de vida, esta nueva normalidad para todos y en todos los aspectos. Encantado, encantado de la charla, me ha parecido muy amena y bueno, puede disparar diferentes preguntas o consultas que si quieres mandarlas por mail, No, encantado las seguramente, responderé. claro. ¿Cuáles son tus medios de contacto? Ahora te paso el email para el medio de contacto. La forma que me Perfecto, manejo ahorita lo es de eso. colocaba. Sí, 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 Ok, sí. Te lo paso por perfecto. otro Y lado. bueno, seguramente podemos hacer entrevistas antes sobre cualquier otro tema, pero en un año hablamos sobre cómo cambió la conducta en un Va año, a ser a muy ver, interesante. con Sí, sí, respecto a eso. Va a va a ser ser muy muy interesante. interesante esa, Sí, sí, esa va a sí. ser muy buena. Ya lo creo, Excelente. sí, sí, sí. Sí, bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en Respira Libre y encantada de verdad de que hayas aceptado esta invitación. Un placer, un placer. Buenas tardes.